con este ejercicio es que ustedes ya debemos, cuando estemos en campo, debemos tener claro qué es la agroforestería. O sea, qué es lo que nosotros queremos hacer. Y ustedes tienen que enfocarse porque esa es su temática y esa es como su Biblia. O sea, lo que los va a definir a ustedes como profesionales. Estos sistemas agroforestales es lo que nosotros vamos a ir a visitar. Entonces, un sistema agroforestal es un conjunto de técnicas, ¿cierto? Es un conjunto de técnicas que se utilizan en combinación dependiendo de las necesidades. Eso, ¿cómo se establece un sistema agroforestal? Eso depende de las necesidades, eso depende de lo que yo necesite en la zona donde voy, en el área o según la problemática de la zona. Son varios factores que vienen a intervenir en este proceso de la estructuración de un sistema agroforestal. Entonces, lo que se busca con la implementación de estos sistemas agroforestales es que sean sistemas sostenibles de producción, que estos sistemas se sostengan y se mantengan. Entonces, para poder determinar un sistema sostenible de producción, estos se clasifican de la siguiente manera. Obviamente partiendo según la metodología y según Mendieta y Rocha en el 2007, ellos definieron y clasificaron los sistemas agroforestales de la siguiente manera. Entonces tenemos una clasificación, la primera clasificación que tendríamos sería la clasificación cronológica, que consiste en sistemas agroforestales secuenciales, que son todos aquellos que no se establecen en el mismo tiempo, o sea, que tienen intervalos de tiempo de establecimiento de diferencia entre el uno y el otro, ¿cierto? Y otra clasificación de sistemas agroforestales, teniendo en cuenta la cronología, tenemos los sistemas agroforestales simultáneos, que son aquellos que tienen una integración simultánea de componentes, o sea, todos los componentes, o sea, suelo, agua, aire, todos, tanto flora, fauna, todos los componentes que inmersen dentro de este sistema se van a ver, o sea, van a depender unos de otros. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos este tipo de clasificación porque, muchachos, mire, esta teoría que les estoy dando el día de hoy nos va a ayudar muchísimo para entender aún más el trabajo que vamos a hacer en campo. ¿Sí? Porque nosotros allá vamos a ir a recolectar una serie de información. Entonces, debemos ir preparados y teniendo y contextualizados. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos la clasificación cronológica, que tenemos dos sistemas, que serían ¿cuáles? Los sistemas agroforestales secuenciales y tenemos los agroforestales simultáneos. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación estructural, que es esa clasificación que comúnmente nosotros conocemos, ¿cierto? De pronto, la clasificación cronológica es más utilizada cuando yo estoy haciendo un análisis y una caracterización de un sistema antes de implementar. Entonces, esa clasificación cronológica es importante, pero para poder yo establecer esa clasificación estructural. ¿Vamos entendiendo hasta acá, muchachos, o tienen preguntas? Porque es que yo hablo y hablo y hablo y se me olvida que están ustedes ahí. Vamos bien, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces tenemos la clasificación estructural. Entonces, en esa clasificación estructural es la que nosotros conocemos, que es un sistema agrosilvícolas, tenemos silvopastoriles y tenemos agrosilvopastoriles. Esas casi siempre son las estructuras que nosotros, o en su defecto tenemos una clasificación que esa no la puse, pero que es bien inmersa, que es la clasificación de un sistema totalmente agroforestal, que también es viable. ¿Listo? Pero lo que se busca al implementar un sistema agroforestal es que haya combinación, que haya clasificación estructural, que haya clasificación cronológica dentro de ese sistema para ustedes poderlos establecer. Entonces, ¿qué es un sistema agrosilvícola? Es la combinación de árboles con cultivos, ¿cierto? Entonces, estas combinaciones que nos permiten determinar las necesidades que hay de una especie con la otra. Entonces, podríamos pensar, qué mejor ejemplo que un cultivo, que un cafetal. El café siempre va a necesitar de una especie arbórea. ¿Para qué?
¿Quién me puede decir? Si conocemos, ¿no? Pues no necesariamente tenemos que conocer. Si alguien lo sabe, me lo puede decir. Sombrío, ingeniera. Para el sombrío, muy bien, sí señor, para sombra. Entonces, digamos, el café es un sistema agrosilvícola, ¿listo? Porque hay combinación de especies de árboles y el cultivo, entonces lo que hace es que cuando hay una combinación siempre va a haber la necesidad de una para la otra, o sea, se benefician mutuamente. El otro componente estructural que podemos hablar es el silvopastoril, que son árboles con ganadería. Entonces, este también, digamos, de alguna manera, son sumamente importantes dependiendo de las zonas donde se encuentre esa ganadería. Para algunos productores, en algunas ocasiones, esta implementación de sistemas silvopastoriles no son importantes porque no le dan la importancia a los árboles, sino solamente al ganado. Entonces, no, que el ganado tiene que ser resistente a los cambios de temperatura, que el ganado está hecho para eso, para aguantar el calor, para aguantar el frío. No. Esta combinación lo que permite es eso, de alguna manera proporcionarle sombra al ganado y en algunas ocasiones alimento. Entonces, estos sistemas silvopastoriles son muy importantes y se ven mucho en esta zona donde nosotros estamos, ¿sí? Y ya por último tenemos el agrosilvopastoril, que es la combinación de ¿qué? De árboles, cultivos y ganadería. Que yo creería que el que vamos a visitar es el agrosilvopastoril. La verdad, vamos a ir todos por primera vez porque yo no conozco ese sistema, pero es muy bonito porque ya una compañera de aquí lo conoce. Bueno, vamos a hablar otro poquito, a complementar lo que tiene que ver con los términos de agroforestería y biodiversidad. Entonces necesitamos conocer las estrategias para conservar la biodiversidad. Entonces, eso sería uno de los objetivos principales del establecimiento de un sistema agroforestal. Entonces, los sistemas agroforestales ofrecen una solución potencial ¿para qué? Para darle un manejo y una conservación adecuada a la biodiversidad dentro de los paisajes agrícolas. No es lo mismo usted ver un cultivo agrícola solo a verlo implementado dentro de un sistema. Pero, profe, ¿qué tiene que ver que se vea bonito? No, el tema no es que se vea bonito. El tema es que cuando implementamos esas estrategias de conservación, lo que ayuda es a mantener y a conservar la biodiversidad del entorno donde se está realizando este tipo o se está implementando este sistema o donde se está implementando este cultivo, ¿cierto? Entonces, lo que vuelvo y digo, lo que se hace es que ellos, al implementar un sistema, se generan estrategias para conservar la biodiversidad. ¿Y qué quiere decir conservar la biodiversidad? Que se protege toda la vida que hay dentro de ese entorno, porque obviamente hay cultivos que se necesitan utilizar insumos agrícolas, de todos modos hay una alteración porque necesitamos hacer remoción de tierra, porque necesitamos arar, porque necesitamos fumigar. Entonces, cuando hay esta combinación de agroforestería y conservación de la biodiversidad, no quiere decir que no se vaya a generar un impacto. El impacto se genera, pero de alguna manera se mitiga y los efectos no van a ser tan grandes. ¿Listo? ¿Alguien quiere complementar algo o vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Preguntas, dudas? Hasta acá. Sí, profe, todo claro. Bueno, listo. Perfecto. Bueno, los sistemas agroforestales tienden a tener una alta diversidad genética, incorporan una variedad de árboles sembrados y especies de cultivo y crean estructuras, hábitat y recursos que albergan un rango amplio de especies adicionales. Entonces, esto es más o menos complementando lo que les estaba diciendo. En la gran mayoría de veces, estos sistemas, la funcionalidad de un sistema agroforestal es esa, la biodiversidad, la variedad de árboles, la variedad de especies que de alguna manera dependen los unos y los otros. Entonces, si nos devolvemos
un poquito aquí a la clasificación cronológica, podemos ver que estos sistemas agroforestales en su gran mayoría tienden a establecerse simultáneamente los unos con los otros, van a depender los unos con los otros, van a ayudarse al establecimiento de unos con otros. Entonces hay especies que le proporcionan a otras especies, les proporcionan ciertas y determinadas características, condiciones, hay algunas que les proporcionan alimento, minerales, bueno, muchas cosas. Entonces, estos sistemas agroforestales lo que hacen es conservar ese potencial genético, ese potencial de biodiversidad dentro de estos sistemas. Existen dos tipos distintos de biodiversidad según los sistemas agroforestales. Entonces podemos hablar de una diversidad planificada, que es la que es intencional, que el agricultor, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las condiciones del área donde va a implementar el sistema, pues aplica y siembra y arma su conjunto de especies para conservar la biodiversidad del área, ¿listo? Y tenemos la diversidad, perdón, asociada, que es espontánea, que es algo que ya se produce, es algo que ya está implementado, es un sistema que son propias, que ahí podríamos determinar y conocer especies endémicas de ciertas zonas. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una especie endémica, que es una especie propia de la zona y que tiene facilidad de reproducción y de sostenimiento, ¿cierto? Porque muchas veces cuando implementamos sistemas agroforestales, por ejemplo, diversidad planificada, podemos correr el riesgo de que ciertas especies no se den, ¿cierto? Porque hay especies que no son propias, no sabemos cuáles son las condiciones ni cuáles son las características del medio que de alguna manera le estén afectando. Entonces, por eso, en eso determinan muchas características, condiciones que permiten que un sistema agroforestal se dé o no se dé. Entonces, ahí va la tarea de ustedes como ingenieros agroforestales, es tener la teoría, conocer toda la parte técnica para poderle proporcionar al agricultor, o sí, en este caso, pues al agricultor, las herramientas necesarias y el conocimiento que ustedes, eso es lo que están adquiriendo y están iniciando en este proceso, para que poder ustedes determinar y conocer y dar un concepto técnico al agricultor para qué tipo de especie se puede implementar partiendo de la biodiversidad y de las condiciones en que se vaya a implementar este sistema. ¿Listo? Bueno, aquí hay algunas anotaciones importantes que es bueno tener en cuenta y que conozcamos de los sistemas agroforestales. Estos no deben ser promovidos como una herramienta de conservación a expensas de la conservación del bosque natural. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo en mi finca un bosque. Recuerde que los bosques son reservas, son áreas que sí, pues puede que a mí nadie me diga que no lo puedo utilizar, pero sí debo conservarlo. O sea, eso es como tener una riqueza natural dentro de mi finca o dentro del área que yo esté. Bueno, hablemoslo desde el punto de vista como propietarios. Entonces, yo no puedo establecer un sistema agroforestal para conservar ese bosque. Ese bosque ya es un sistema que está implementado, es un bosque que ya está. Entonces, lo que yo puedo hacer es implementar un sistema que ayude o que apoye a ese bosque, pero no utilizarlo como sistema. No sé si me hice entender, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con digamos, anotación, con esta aclaración? ¿Me hice entender, muchachos? Pero por favor, hable. Sí, profe, quedó claro. Bueno, los sistemas agroforestales son una herramienta complementaria para la conservación de ¿qué? Protección de remanentes boscosos, aumento de cobertura arbórea en una finca. Ellos nos permiten conectar y amortiguar áreas protegidas. Eso es lo que se debe hacer. Amortiguar esas áreas protegidas, no implementar el sistema dentro del bosque como pensando que es una herramienta de conservación. No, yo lo que debo es conectarlo y amortiguar esas áreas protegidas.
zonas de amortiguación de áreas naturales, o sea, ¿qué es una zona de amortiguación? Son zonas que disminuyen transición abrupta entre áreas protegidas y en tierras agrícolas. Entonces son como áreas o barreras que se ponen cuando, por ejemplo, en una finca contamos con un bosque o con un área protegida, pero yo al lado o cerca a esa área tengo un área que yo puedo utilizar de manera agrícola, o sea, o es tierra agrícola, entonces yo lo que puedo es implementar un sistema agroforestal que me va a ayudar a amortiguar esas áreas naturales y a evitar, digamos, el impacto que yo pueda generar en la tierra agrícola, ¿cierto? En el área que es tierra agrícola y se pueda conservar y amortiguar el área de bosques. ¿Listo? Bueno, los principios generales para realizar la conservación de la biodiversidad dentro de un sistema agroforestal. Entonces, tenemos varios principios, vamos a tratar, vamos a hablar de unos como 5 principios generales. Entonces, o el principio general de la conservación de la biodiversidad dentro de un sistema agroforestal partiendo de Beer, que es un autor que hemos venido trabajando dentro del curso, que ustedes ya han tenido que leer varios artículos de él dentro de la bibliografía. Tenemos maximizar la biodiversidad florística y estructural de los sistemas agroforestales. Entonces, ¿esto cómo se hace? Incluyendo especies de plantas de diferentes formas, de diferentes vidas, de diferentes formas, de diferentes condiciones, que ellos lo que hacen es aportarle a ese sistema agroforestal. Entonces, ahí lo que se puede, el ejemplo que podemos hablar es esto, las cercas vivas. Hay muchos sistemas agroforestales, independientemente si sea silvopastoril, agrosilvopastoril, están rodeados de cercas vivas, ¿cierto? Entonces, estas cercas vivas nos permiten generar esa amortiguación y aumentar las diferentes formas de vida dentro de ese sistema. Incluir especies nativas, lo que yo les hablaba hace un rato, que produzcan flores, frutos y recursos importantes para la vida silvestre. Entonces, ejemplo, árboles nativos con temporadas largas de floración y fructificación. Entonces, ahí es donde entran a intervenir lo que son los colibríes y los murciélagos, que ellos vendrían siendo ¿qué? O sea, los colibríes y los murciélagos, hablando de especies nativas, teniendo este ejemplo, ellos vendrían siendo ¿qué? O sea, ¿cuál sería la función de ellos dentro de ese sistema agroforestal? Polinización, profe. Exactamente, Polinizadores. sí, señor, polinizadores, polinizadores. Entonces, esa función de polinización que ellos tienen es comer los frutos de alguna manera y ellos en sus heces fecales lo que hacen es transportar esas semillas y las semillas se riegan donde ellos estén, donde ellos vuelen. Esa es la forma de polinizar que tienen estas especies dentro de sus sistemas agroforestales, hablando en lo que quiere ver en especies nativas. No solamente en especies nativas, también en especies, pero la ventaja es cuando estos árboles tienen floraciones y tienen frutos. Entonces, digamos que los murciélagos son unos polinizadores supremamente importantes. Y lo mismo los colibríes. Mantener una variedad de microhábitats a retener árboles muertos, troncos de árboles caídos, rocas y desechos de las hojas dentro de los sistemas. Esto es importante para muchas especies de invertebrados. Entonces, muchas veces dentro de los sistemas hay árboles que se pudren, árboles que se caen. A veces, digamos, el productor lo que hace es recolectar y recoger pues la madera que está buena, pero cuando hay un árbol que está podrido, que se cae, pues es mejor dejarlo que él mismo tenga su proceso de descomposición y eso lo que hace es generar un hábitat, microhábitat importante para ayudar a las demás especies que están vivos. Entonces, todo tiene una relación, todo está conexo, digamos, todas las condiciones, todas las situaciones, todas las especies que hay dentro de un sistema, pues están conexas unas con otras. Entonces, eso es importante, pues, tenerlo en cuenta
y de alguna manera existe una relación directamente proporcional dentro del mismo. Otro principio es minimizar el manejo de sistemas, especialmente la frecuencia e intensidad de control de advences, o sea, lo que es la poda y el uso de agroquímicos, y así el uso de agroquímicos cambia drásticamente la composición de las especies. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema agroforestal con un buen manejo, o sea, que sea robusto, pues digamos el uso tenemos un control de advences, tenemos podas, usamos agroquímicos que sean biológicos. Entonces, cuando tenemos controlada toda esa parte de ese control biológico, pues digamos el uso de agroquímicos se disminuye de alguna manera porque lo que se busca con estos sistemas es que ellos mismos tengan su control biológico, o sea, que ellos mismos puedan mantenerse y sostenerse. Quinto principio, podemos decir, el establecer los sistemas agroforestales de manera que aumenten la conectividad del paisaje, creando corredores o puntos discontinuos de paso, por ejemplo, cercas vivas, parches de sistemas agroforestales, árboles individuales como puntos de paso. O sea, esos caminitos que se van abriendo dentro de dentro de la vegetación o dentro de los campos, pues es a eso lo que hace referencia. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nos quedan claros cuáles son esos principios de la agroforestería? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Espérenme un segundo. Espérenme. Bueno, listo, entonces vamos a hablar, el sexto punto de estas dos sesiones es la caracterización agroforestal, que es complemento para el ejercicio práctico que vamos a realizar el día 19 de abril. Entonces, esa caracterización que vamos a hacer, vamos a tener tres tipos de componentes que son importantes tener en cuenta, que es el componente ecológico, el biológico y el estructural. Entonces, la clasificación estructural del sistema productivo, o sea, un diseño agroforestal, existen una serie de variables. Aquí en esta sesión, yo no sé si ustedes dentro del curso tienen un documento que tiene todas estas variables y explica de una manera muy fácil cuál es la forma de aplicar y usar estas variables al momento de recolectar la información. Entonces, al final me acuerdan y si no lo tienen, se los envío por este medio para que ustedes lo tengan como material de apoyo. Entonces, las variables ambientales que existen y que vamos a tener que de alguna manera identificar en el trabajo de campo son la iluminación relativa, el porcentaje de cobertura, la profundidad de hojarasca, producción de materia orgánica, la inclinación del terreno, la altitud del sitio, del sitio de muestreo, las precipitaciones, la temperatura y otro tipo de variables ambientales que son importantes manejar y conocer. Entonces, hay variables que se deben tener en cuenta para caracterizar el componente forestal. Se identifica la riqueza florística, o sea, para qué es el uso que se tiene ese sistema agroforestal, cuáles son los usos. Se miden los diámetros de altura de los árboles. Entonces, recuerden, ese ejercicio lo vamos a hacer, debemos llevar 1 metro. Pues no tenemos dasómetro, pues lo podemos hacer de una manera práctica, de una manera sencilla. Así como vamos también a determinar la ocupación del sitio de cada especie vegetal y la densidad de siembra. Esa densidad de siembra la podemos determinar o de pronto el dueño de la finca no la tenga clara. El estado de los suelos y de las fuentes hídricas, esto todo tiene que ver con prácticas de manejo sostenibles dentro de estos sistemas agroforestales. ¿Listo? Bueno. Entonces, la estructura agroecológica principal, que es una EAP, estructura agroecológica principal, es un indicador denominado estructura agroecológica principal de la finca o agrosistema mayor, que es lo que vamos a hacer al visitar
digamos, al visitar un sistema agroforestal, de lo que vamos a hacer es la configuración del arreglo espacial interno de esa finca y la conectividad que existe entre sus distintos sectores, ¿cierto? Si tenemos parches o corredores de vegetación, si tenemos un sistema productivo que permite el movimiento y el intercambio de distintas especies animales y vegetales, tenemos qué tipo de hábitat, que si provee alimento, si provee de alguna manera provee regulaciones microclimáticas. Todas esas características y todas esas definiciones son lo que vamos a tener que identificar en esa estructura agroecológica principal, que es la que vamos a visitar. ¿Listo? Entonces existen variables del indicador de una estructura. Este es el documento León 2014, no sé si ustedes lo tengan ya, es que como yo no tengo acceso al, mentira, yo sí tengo acceso al curso. Es que no sé si ese está dentro del curso. Creo que sí, en la bibliografía. Me tocaría revisar. Ustedes que ya han revisado bibliografía. Este ya lo tuvieron que haber usado en la segunda actividad que están haciendo del curso. Aló, ¿me quedé sola? No, espera y verificamos, profe, yo una sola vez. No, ingeniera, espera, ya No me verificamos. acuerdo. Profe, Señora, pues para el desarrollo de la actividad número 3 que tenemos dentro del curso, esa referencia pues no está ahí, hay otras. bueno, pero es que esta es para más que todo para la práctica. Entonces yo les paso ahorita ese documento. Ese documento es muy bueno y es súper práctico y es fácil de interpretar. Está ¿Listo? en la segunda, profe. León, León T. Mendoza, Córdoba, sí, 2014, la estructura agroecológica principal de la agroecológica finca. principal. El nuevo concepto útil en agroecología. Sí, señor. Ese documento es muy bueno, muchachos. Y ese documento casi va a ser como el que vamos a tener que utilizar para poder, de alguna manera, caracterizar el sistema que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, aquí lo que vamos es hablarlo y vamos a ver y a aprenderlo a manejar. ¿Listo? Entonces, estos son variables. Entonces, ese documento, según León, existen variables de indicadores de una estructura agroecológica principal. Entonces, el primero sería la conexión, es la primera variable que vamos a identificar para que ustedes lo tengan en cuenta, porque todas esas variables son las que ustedes van a identificar. Unas se identifican en campo, otras pues se buscan en la teoría. Que la conexión con la estructura ecológica principal del paisaje se refiere al porcentaje del perímetro de la finca, que está rodeado con cercas vivas o con setos, que a su vez se encuentran conectados por todos los lados y superficie con corredores, parches o fragmentos de vegetación. Entonces, cuando lleguemos a la finca, ustedes van a tener que identificar esa conexión. Esa sería la primera variable. ¿Qué tipo de conexión hay dentro de esa estructura ecológica? ¿Cierto? Entonces, vamos a determinar que si hay cercas vivas o cómo está esa conexión. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera variable. La segunda, la extensión de conectores externos. Puede que las tengan todos, como puede que no las tengan. Entonces, no se asusten si en algún momento en la finca donde vamos a estar no encontramos alguna variable, pues no hay problema. Pues no se suma, no se tiene, porque al final lo que se hace es una suma y nos da un valor para poder determinar
¿qué tipo de estructura agroecológica es la que estamos revisando? Tenemos extensión de correctores, que hace referencia a lo que tiene que ver el perímetro de la finca, cómo está rodeado y qué especies utiliza como conectores, si son exóticas o son nativas. El tercero, la diversificación de conectores externos. Esa se refiere al porcentaje de las cercas o setos que son densos, que tienen alta diversidad de especies arbóreas. Si se presentan más estratos o más de 1 o 2 hileras. O sea, estas tres primeras variables las podemos determinar o las podemos encontrar en lo que tiene que ver en la estructura, en lo que es borde de ese sistema, en lo que es la conexión, en lo que es la extensión, lo que es la diversidad de conectores, o sea, cómo la finca está rodeada, cómo está protegiendo, cómo está rodeado ese sistema. ¿Queda claro? Señora, Listo, Sí, señora. perfecto. Seguimos con las variables. Todas estas variables están en el documento, pero se quiso extraerlas una a una, pues para que las podamos ir conociendo. Tenemos extensión de conectores internos, se refiere al porcentaje de las áreas internas de la finca, que es cómo están conectadas, diversificación de conectores internos, el porcentaje de las cercas, el uso de a lo que se refiere como que tenemos sin uso de suelo agrícola o si tenemos policultivos, tenemos solo cobertura vegetal, cobertura arbórea, qué tipo de sistema, si es un agrosilvopastoril. Bueno, tenemos otra variable que es el manejo de arbences, que hace referencia a todo lo que es la presencia del área de la finca, de franjas, de parches, de hileras, de superficies, todo lo que tiene que ver con arbences. Otras prácticas de manejo quiere decir, pues si no manejamos arbences, entonces ¿qué otra práctica? Entonces, ¿qué otra se refiere a la implementación por parte de los agricultores de otro tipo de prácticas ecológicas? Entonces puede ser la producción de abono, porque allá eso lo vamos a ver, allá él tiene producción de abono, tiene humus, tiene o lombricultivo, bueno, dependiendo. Si usa otra práctica de manejo, para la conservación de ese sistema agroforestal. Percepción conciencia se refiere a la conciencia de los agricultores de la importancia de los factores ambientales y de la biodiversidad en sus fincas y conocen el rol de los conectores biológicos, todo lo que tiene que ver con cercas vivas. Capacidad para la acción refiere a la capacidad que tienen los agricultores de medios de infraestructura financiera, o sea, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con las variables económicas, financieras, familiares, sociales, todo. ¿Cómo establece esta estructura agroecológica principal? Si es funcional y es completa, o sea, si realmente esta capacidad para la acción es si ellos se subsidian o digamos el establecimiento de ese sistema, él genera recursos para el sostenimiento de la finca y además de los obreros. ¿Sí me hago entender? O sea, esa capacidad que tienen los agricultores para extraer de otros medios y mantener y sostener su sistema. ¿Listo? Profe, toma algo más. No, aquí estoy. Bueno, entonces tenemos los medios, tenemos métodos de medición que son importantes que ustedes los vayan adquiriendo a medida que ustedes van avanzando dentro de su proceso formativo. Cuando vean fotointerpretación, van a ver topografía. Existen muchos medios y métodos de medición para estos estructura agroecológica principal. Existen, digamos, podemos georreferenciar. Para el día de la práctica sí les voy a pedir muy amablemente que podamos descargar en sus celulares algún método de medición que podamos georreferenciar. Por ejemplo, tenemos Google Maps, que es la herramienta más fácil. Esa es una de las tareas que tiene digamos, que deben hacer ustedes como ejercicio práctico de estas sesiones, de estos IPAs, que son esas mediciones esos métodos de
medición. Entonces van a consultar cuáles serían esos métodos de medición, que ustedes entren, los cacharreen un poquito, hagan un ejercicio. La idea es que ustedes aprendan cómo yo puedo georreferenciar si estoy en la finca. Ese día lo vamos a hacer, ¿sí? Confiemos en Dios que tengamos pues buena conectividad, pero yo creería que sí, que tenemos buena conectividad y podamos hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces, eso es importante que lo vayamos teniendo claro. Entonces, al final, cuando nosotros ¿cómo vamos a interpretar todas esas variables que vamos a identificar en esa estructura agroecológica? ¿Cómo las vamos a interpretar? Entonces, existe este cuadrito de valoraciones, ¿cierto? Nos determinan una categoría y nos dan una valoración. La valoración, ¿cómo se determina? Entonces, nosotros, al momento de identificar todas esas variables que están en ese documento de León, que es importante que lo lean, por favor, muchachos, léanlo. Yo sé que ese documento está dentro de la bibliografía, que es la estructura agroecológica principal de una finca. Cuando nosotros identificamos todas esas variables, recuerden que no necesariamente deben estar todas, pero las vamos a identificar. Entonces, cada una de estas variables se califican en una escala de 1 a 10. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Van a calificar esas variables. Ustedes le van a dar un valor. Entonces, si vamos ese día, pues, si vamos solo los tres, pues los tres van a hacer esa calificación y van a hacer ese ejercicio. Entonces, debemos observar, identificar cada una de esas variables dentro del ejercicio práctico y al final hacen una evaluación de la estructura agroecológica principal. Entonces, ¿cómo se hace esa evaluación? Se definirá sumando los valores a cada una de esas variables, ustedes le van a determinar un valor, ¿sí? Le van a dar un valor, sea individual o sea en grupo. Pero vamos a pensar, porque este ejercicio ustedes lo van a tener que hacer durante toda su carrera. Entonces van a identificar esas variables que son algunas de las que acabamos de nombrar y las van a encontrar detalladísimas en el documento. ¿Listo? Entonces vamos a identificar cada una de esas variables en ese sistema. Le vamos a dar un valor. Ese valor está en una escala de 1 a 10. ¿Listo? Entonces, al final lo que se hace, se suman los valores asignados a las variables y el valor obtenido de esa suma indicará el grado de desarrollo de esa estructura agroecológica principal. Y como sabemos, ahí está determinado en este cuadrito de valoración. Entonces, este valor indicará el grado de desarrollo de la estructura agroecológica principal de acuerdo con la siguiente escala de valoración. Entonces podemos determinar si tiene una categoría fuerte, moderada, ligera, débil o no, o realmente no hay una estructura 100% implementada. Y eso cómo lo determinamos con el número de valoración que nos va a dar al final. ¿Queda claro, muchachos, cómo vamos a hacer este ejercicio? Y creo que ustedes en el curso tienen que hacer un ejercicio con esta teoría. Señor. ¿Aló? Sí, señora, quedó claro, ingeniera. Listo. Bueno, entonces, para relajarnos un momentico, vamos a hacer este otro jueguito. Espérenme. Listo. Vamos a comenzar en 1. ¿Cuál sería un principio general para contribuir con la conservación de la biodiversidad en los sistemas agroforestales? A ver, ¿quién se va a ganar? Aquí voy a dar puntos, yo estoy dando puntos. Se va a acabar el tiempo. No. Ah, Profe, incluir especies nativas que produzcan flores, frutos y recursos importantes para la vida silvestre.
Bueno, pero ya, X ya nos va a tocar volver a iniciar, porque tiene tiempo, Profe, muchachos, entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser rapiditos. ¿Listo? La evaluación de saberes de este primero y segundo CIPA, ¿listo? Entonces, en 2, 1, ¿cuál es? ¿Por qué los sistemas agroforestales ofrecen una solución potencial para el manejo y conservación de la biodiversidad entre los paisajes agrícolas? La A, la B, la C. La C. Esa, Listo. ¿Con cuáles software o herramientas puedo medir algunas de las variables de la estructura agroecológica? La A, la B, la C. La C. la C, Listo. ¿Cuál sería un principio general para contribuir con la conservación de la biodiversidad en los sistemas agroforestales? la A, La A. ¿Cuál es la estructura agroecológica principal? ¿Qué es la estructura, perdón? La B, ingeniera. Mm, mm. la Ah, perdón, B, la A. ¡Ay, güey, madre, se ahogó! Esa no era. ¿Cuál puede ser una herramienta complementaria para la era la conservación de C. la biodiversidad? ¿Ah? La anterior era la C. Sí, señor. ¿Cuál puede ser? Ahí está, porque se van a volver a ahogar. ¿Cuál puede ser la herramienta complementaria para la conservación de la biodiversidad? Tema agroforestal. Cultivos. Se ahogaron. Ay, o sea, No, pasamos. se ahogaron, muchachos. ¿Sí ven? Bueno, pero a pesar de que se ahogaron 2 veces, ahí ganaron. Bueno, pues. Bueno, entonces ya para finalizar esta primera sesión, entonces los invito, por favor, a revisar esa bibliografía que ustedes tienen dentro del curso. León 2014. Señor, No, la bibliografía de León 2014. exacto, Es la la que vamos a bibliografía estar. de León Aquí vamos 2014, a a revisar todo lo que tiene que ver con esa bibliografía, por favor, porque toda esta temática les va a ayudar. Los invito, por favor, muchachos. Esto hace parte de este CIPA 2, es que realmente el CIPA 1 y 2 se pueden unir, porque tienen la temática, da para que sea connexa. Entonces, la idea es que ustedes dentro de sus computadores hagan el ejercicio práctico, yo lo digo coloquialmente, cacharrearle al Google Maps, ¿cierto? O al Google Earth. Hagan un ejercicio de georreferenciación de donde ustedes están. La idea es que ustedes puedan de alguna manera, espérenme un momento, la idea de esta segunda sesión, que quedaron unidas, es que ustedes tengan cómo introducir, cómo ustedes aprender a manejar esta plataforma de Google Earth para medir áreas, perímetros y fincas. Entonces la idea es que ustedes hagan el ejercicio, midan áreas, midan perímetros, eso es súper fácil, es súper práctico. La idea del ejercicio para que cuando nosotros estemos en campo, pues ya podamos llevarlo a la realidad. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que quiero que ustedes conozcan un poquito y sepan sobre la teoría del Google Earth? ¿Qué es el Google Earth? Es una plataforma que tiene una estructura que permite visualizar la superficie terrestre de manera tridimensional y a diferentes escalas. Entonces, yo puedo revisar en diferentes escalas, en diferentes formas, esas áreas terrestres, ¿cierto? Entonces, en este caso puede ser donde ustedes estén ubicados o donde ustedes realmente quieran hacerlo. Este es un programa informático que muestra un globo virtual, permite visualizar múltiples cartografías. Obviamente son compuestas por una superposición, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo me ubico dentro de ese mapa, dentro de ese globo terráqueo,
puedo sacar imágenes, puedo tener fotografías aéreas, puedo obtener información geográfica, ¿cierto? Puedo, me sirve como una herramienta para obtener para obtener datos SIG, ¿sí? De todo el mundo. Entonces, esta es una herramienta muy buena. Entonces, la idea es que ustedes lo descarguen dentro de sus computadores, o, bueno, sí, dentro del computador, y ustedes puedan hacer el ejercicio. ¿Listo, muchachos? Voy a ver si de alguna manera el día de la práctica o después de la práctica podemos hacer, citar aquí, hacer un encuentro aquí en el SEAD para que ustedes asistan y podamos hacer un ejercicio práctico por si ustedes no lo pueden hacer. Eso es fácil, eso es súper fácil. Entonces, la idea es que ustedes aprendan y conozcan todo lo que tiene que ver con la teoría y con lo que es manejar esta herramienta, que es el Google Earth, que es una herramienta que les va a servir de gran ayuda a ustedes y ese nos ayuda. Y el ejercicio que es identificar algunos parámetros, algunos perímetros, algunas áreas, y ustedes identifican el mismo software les va llevando, él es muy práctico. Entonces, ¿por qué es importante que lo aprendan a manejar? Porque cuando ustedes vean fotointerpretación ya lo van a ver de una manera más profunda. Entonces vamos a tener las bases, que es manejar empezar a manejar este software. ¿Listo, muchachos? Entonces, la idea de este encuentro CIPA es que ustedes pues complementaran todo lo que tiene que ver con la teoría y la metodología de cómo se puede implementar un sistema agroforestal partiendo de la estructura agroecológica principal, que es la teoría de León, y dentro de esa teoría es aprender a georreferenciarlo, ¿cierto? Y entonces lo vamos a georreferenciar como utilizando Google Earth, que es un software que es súper fácil de adquirir y adquirir como los primeros pasitos para poder entender que el otro periodo ustedes tienen que ver fotointerpretación y esa ya es un poco más compleja. Entonces, estamos haciendo pinitos, entonces la idea es que ustedes allá en casita trabajen muy juiciosos, hagan el ejercicio, si hay dudas, inquietudes, pues el día de la práctica me las hacen saber y si es necesario, pues hacemos una sesión acá, porque necesitamos tener un computador y un software para que ustedes puedan hacer el ejercicio. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Bueno, no sé, ¿qué hay para mejorar? Si tienen algo, alguna observación del evento, del ejercicio de este CIPA, pues que se nos unieron, pero bueno, para no repetir la historia, fue por el tema personal que se me presentó, pero bueno, pudimos realizar. En este momento, por el chat de acá de esta sesión, les acabo de enviar un enlace que es la encuesta de satisfacción del CIPA. Entonces recuerden que debemos hacerle al primero y al segundo, pues porque unimos las dos sesiones. Entonces es importante que por favor hagan como hicimos con la asistencia. Entonces, por favor, vamos ingresando a esa encuesta de satisfacción. Y ya para finalizar, entonces vamos a hacer esa encuesta. Así les tiene que aparecer, como les está apareciendo en pantalla, encuesta de satisfacción, le dan empezar ahora. Entonces les pide otra vez su nombre, el correo, el nombre del CIPA. El nombre de este primer CIPA, ya les digo cuál es. Pueden poner la agroforestería y los sistemas agroforestales. Ese sería el nombre de la primera sesión. Entonces ya se los voy a pasar acá por el chat para que todos copien lo mismo. Como solo hicieron ustedes. Ese sería el nombre del primer CIPA. El nombre del docente, pues soy yo, en la zona Centro Oriente o Vélez, hacia ahí sale Vélez Etacori.
Centro o zona, pues lo mismo, Vélez. Seleccionan Vélez, Zetacori. El periodo académico es 16-1 y bueno, ya aquí esas son preguntas de los alcances. Perdón, este CIPA, el alcance de este CIPA es zonal, porque son solo con los muchachos que están inscritos en esta zona. Nombre de las CIPAs en que participó, profe. Perdón. ¿Cómo? Discúlpeme. Nombre de las CIPAs en las que participó. Ahí se los acabé de enviar al chat de la sesión. Listo. De este primero se llama la agroforestería y los sistemas agroforestales. Listo. Profe, disculpa, donde dice tipología de CIPAS. Tipología, venga, espéreme que ahora subí. Tipología de CIPAS, EPM, primera matrícula. Profe, donde dice unidad académica o vicerrectoría asociada, ¿ponemos ECADMA? Sí, señora, calma. El curso académico es Introducción a la Ingeniería Agroforestal. ¿Qué es el CIPAS? Señor, programa académico Ingeniería Agroforestal. Y ya ahí contestan las preguntas. Ya de ahí para abajo, eso sí es personal. Profe, y dice, seleccione la respuesta, enlace de los CIPAs. ¿Cómo? Enlace de los CIPAs, ¿Dónde, nacional, dónde? zona C. La 7, profe. Alcance. Alcance Zonal, de los CIPAs, sí. zonal, Zona. zonal. Listo, gracias.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, si ya terminamos de llenar la encuesta, recuerden que la encuesta para las dos sesiones, ¿no? O sea, deben hacerlo dos veces, porque hoy tuvimos las dos sesiones. Entonces, deben hacerlo la sesión 1 y la sesión 2. Ah, ya les digo el nombre de esta segunda sesión. De la segunda sesión es, ya les digo, sistemas de información geográfico. Teoría de los sistemas de información geográfico. Ese sería. Bueno, ¿ya? ¿Listo, muchachos? ¿Ya terminamos? Un momentico, profe. Un momentico. Bueno, Un momentico. Voy para la segunda. bueno.
Profe, por mi parte ya terminé. Listo, Nelson, perfecto. Si ya terminaron, entonces Gracias. les agradezco su asistencia. Buen día, que Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos el 19 a las 9 de la mañana, antecitos de las 9, por favor. Recuerden que deben llevar platica para el ingreso y pilas con los elementos de protección personal, ¿no? Bueno, Listo, profe, profe. gracias. Listo, ¿Está muchachos. el clima lluvioso o está haciendo Aquí mucho sol, profe? está lloviendo y en Palo Blanco tiene nube propia, entonces si pueden traer, ¿Sí es para allá las botas pantaneras o de sí pronto una señor, chaquetica o algo que nos ajuste botas allá? pantaneras, sí, también una chaquetica cómoda, un busito, sí, sí, sí.
Está bien, una cachucha, Me protector. imagino que allá no vamos a utilizar bata, no vamos a estar en laboratorio. No, bata es solo para el Campo, nada laboratorio. más, Ujú. solo campo. Sí, señor, solo campo. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, no, muchachos, a ustedes Gracias, buen profe. día, que Dios los bendiga, un feliz día, que estén bien. Gracias, ingeniera, Listo. compañeros. Buen día Gracias, para todos. Buen día, compañero, estamos ingeniera. hablando. Lo mismo.